Y verso 1 en adelante dice así de esta manera, Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti, la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, y tú le herirás en la cabeza. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Oramos. Amado Dios, una vez más nos acercamos a tu palabra, creemos que es tu verdad revelada, deseamos, Padre, que sea tu Espíritu el que la use de manera poderosa en esta tarde, tratando con nuestros corazones, hablando de manera sobrenatural dentro de nuestra alma. Así que esperamos esto, sabemos que tú puedes hacerlo. Aquieta nuestros corazones, nuestros pensamientos y obra más allá de lo que hemos de decir en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a este pasaje en consejería, porque acá encontramos la primera vez que se hace consejería en la historia de la humanidad. Y es Dios confrontando a Adán y a Eva. Así que es el primer evento de consejería que encontramos en la Biblia, y siempre hay una pauta, una norma de interpretación bíblica que enseña que siempre hay que ir al origen, donde se dijo el primer mandamiento, donde encontramos las primeras pautas que Dios da para el hombre. Ahí encontramos la semilla de todo lo que después se desarrolla en la Biblia. Y acá vamos a encontrar la semilla de todo lo que después se desarrolla en la Biblia acerca de consejería. Y lo que vamos a notar en este pasaje, hoy un poco, vamos a darle pie y vamos a ver después por 2 sábados más, creo, qué sucede en la consejería. Lo que vamos a ver acá es lo que sucede cada vez que nos enfrentamos a alguien con la verdad de Dios. Eso es consejería, poner frente a frente a la persona con la verdad de Dios. Y las reacciones de Adán y Eva muestran cómo actúa nuestra naturaleza ante la consejería bíblica, ¿no? Quien la hizo aquí fue Dios en manera personal. Bueno, por eso acudimos a este texto que da pie para muchas otras cosas. Bueno, vamos a repasar una vez más el bosquejo que tenemos nosotros aquí acerca de consejería. La base de la consejería es la Escritura. El objetivo es cambiar la mente, la palabra amonestar, neuteteo. La manera es tener los motivos y las actitudes correctas para acercarnos a hacer mutuamente los unos a los otros consejería dentro de la iglesia. La herramienta esencial es antropología bíblica. Nos hemos enfocado en eso las últimas clases que tuvimos, varias de las últimas clases. Y hoy, aunque vamos a hablar de antropología, en realidad ya vamos a definirnos en algo particular, si bien vamos a estar hablando de lo que es la naturaleza pecaminosa, que es lo que hablamos la última vez, vamos a enfocarnos ahora en el método de la consejería, ¿sí? El método de la consejería, o el método que Dios utiliza para poder tratar con los problemas del alma de una persona, es la confrontación. Eso fue lo último que dijimos en la última
la última clase, ¿sí? La confrontación. ¿Qué es confrontación? Es una palabra conjugada que es con y frente. Poner frente a frente, esa es la idea de esa palabra, ¿sí? Así que la confrontación es la conversación frente a frente entre el consejero y el aconsejado. Pero más precisamente, en realidad, confrontación es colocar al aconsejado frente a la verdad de Dios. Eso es lo que se trata la consejería. Vamos a ayudar a una persona, ya sea porque le vamos a confrontar con algún pecado, o ya sea porque la persona viene a pedir alguna ayuda para resolver algún problema que no puede resolver, o alguna situación que se le presentó y no sabe cómo resolverlo. En cualquiera sea la situación, ya sea por algún pecado, ya sea porque tiene algún conflicto o porque duda de lo que tiene que decidir, siempre vamos a enfrentar, esa es la idea, confrontar a la persona con la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios ante esta situación, ante este pecado, ante esta decisión, ante esta circunstancia? ¿Qué es lo que dice Dios? Y cuando enfrentamos a la persona con la verdad de Dios, se presenta una crisis. Dentro de todos nosotros se presenta una crisis. ¿Cuál es la crisis? Es ¿qué hago yo ahora que sé lo que Dios dice sobre mi circunstancia? Y se produce una crisis dentro de nosotros. ¿Cuál es la crisis? ¿Obedezco a Dios o hago? Porque obedecer a Dios siempre va a implicar un sacrificio, siempre va a implicar eso. Vamos a mirar que es natural que eso suceda porque nuestra naturaleza pecaminosa está siempre en oposición a Dios, siempre está en oposición a Dios. Y cada vez que yo soy confrontado con algún desafío, ya sea porque he pecado o porque en esta situación tengo que actuar de una manera particular, de acuerdo a los principios de Dios, el desafío va a ser el mismo, obediencia a Dios. Y eso va a requerir que el yo muera para darle lugar a Dios. Siempre es un desafío a morir a uno. Siempre es así. De eso se trata nuestra santificación, la muerte del yo. Es un camino de toda la vida hasta que estemos en la presencia del Señor. Y hoy vamos a ver por qué, dónde surgió esto del problema del yo y que tiene que ir muriendo, ¿verdad? Bueno, colocar frente a frente a la persona ante la verdad de Dios. Bueno, Pablo expresa esto que acabo de enunciar en 2 oraciones. Pablo expresa esta verdad en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Pablo dice así: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas con las que Pablo dice que batalla en la obra de Dios? ¿No? Bueno, él dice en versículo 5, derribando argumentos. Esas son las fortalezas que se levantan contra la verdad de Dios. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra argumentos es la palabra logismos, ¿sí? La hemos visto nosotros cuando hemos hablado acerca de la lógica. Es logismos, que es en realidad argumentación, y viene de la palabra logos, ¿sí? Viene de allí. Razonamientos, argumentos que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios, y los derribamos con un propósito, no con el propósito de, como hoy se utiliza la frase tan, en todos lados aparece esa frase, fulano humilló a Mengano. No tenemos la intención de andar humillando a la gente, ganando una conversación. El propósito es llevarlos en obediencia a Cristo. Ese es el propósito de la consejería, ¿sí? Bueno, el pecado, queridos hermanos, se manifiesta en 3 maneras, ¿sí? Todos nuestros pecados se van a manifestar o van a afectar o se van a hacer notorios, ahí está, a través de nuestra persona de 3 maneras: por actitudes, por acciones y a través de argumentos, ¿sí? El pecado nos va a llevar a tomar una actitud. O sea, usted está conversando con alguien mismo, ahora que estoy haciendo esto, estoy haciendo consejería con ustedes. Eso es sencillamente lo que estoy haciendo cada vez que predico. Y uno puede observar, yo lo puedo ver, ustedes no porque me están mirando a mí nada más, pero yo puedo ver todas las actitudes desde aquí, de todos ustedes. Algunos vienen cansados, si fuese un día de trabajo, pero hoy no es día de trabajo. Para algunos capaz que sí, pero para la mayoría no. Pero uno puede observar esas actitudes que la gente asume cuando el pasaje está siendo quizá bastante incisivo con una situación personal, ¿no? Son distintas posturas que la gente asume, distintas miradas, todo eso se observa cuando uno está predicando. Bueno, en la consejería personal, cuando usted se sienta con una persona, enseguida va a estar observando. Cuando usted trabaje con la gente bastante seguido, va a empezar a notar eso, cómo cambia la mirada, cómo cambia la postura,
cómo se sienten incómodos. Quizá usted está llegando a un punto crítico en la conversación y la persona se empieza a distraer, busca otra cosa. En algunos casos cambian de tema y en otros que son ya bastante tajantes con el asunto y dicen, no quiero hablar más de esto. Listo, no, ya está, acá se terminó la conversación. Bueno, son actitudes que asumen las personas ante la verdad de Dios, ¿verdad? Y hoy se manifiesta por acciones, esto es lo que más nosotros conocemos del pecado, distintas manifestaciones prácticas del pecado, pero que no siempre le prestamos atención es que el pecado se manifiesta por medio de argumentos, ¿sí? Ideas que se van generando dentro de nosotros, ¿sí? La confrontación se enfoca, en las manifestaciones del pecado se enfoca en los argumentos del pecado, ¿sí? ¿Por qué nos enfocamos en los argumentos del pecado y no tanto en las actitudes y las acciones? ¿Sí? Si bien nosotros en consejería vamos a utilizar justamente las actitudes y las prácticas pecaminosas de la persona como un argumento para poder usarlos como evidencia, para decirle, mira, pienso que acá hay algo que vos no estás pensando correctamente, porque tu actitud y tus acciones o tus decisiones muestran que hay algo equivocado en lo que estás pensando. Entonces lo usamos como evidencia, ¿sí? Pero nos enfocamos nosotros en realidad en la argumentación. ¿En qué argumentación? En la idea que la persona tiene en ese momento acerca de lo que está haciendo, lo que va a decidir o el pecado que cometió, ¿verdad? Así que la confrontación se enfoca en los argumentos del pecado porque son la base justamente de las actitudes y de las acciones del pecado. La confrontación, queridos hermanos, apela a las actitudes y acciones como las evidencias de un razonamiento equivocado, ¿sí? O sea, si alguien estuviese pensando correctamente, no asumiría una actitud equivocada, ¿sí? Ayer teníamos una charla de consejería matrimonial con unos matrimonios de la iglesia y hablábamos acerca el curso que estamos haciendo, hablamos acerca de la ira. Y una de las cosas más comunes cuando estamos enojados es que alguien nos pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Cuál es la respuesta que le damos? No estoy enojado. Es lo más común que decimos. Como que no estoy enojado. Claro, tu actitud habla todo que estás enojado. Bueno, la idea es que si nosotros tuviésemos una idea correcta, nuestra actitud sería la correcta. Nuestras actitudes y nuestros comportamientos hablan de cómo estamos pensando, ¿sí? Por eso es que usamos eso como evidencia para hacer notar que hay un pensamiento equivocado allí, ¿sí? La confrontación, hermanos, tiene el propósito de ayudar al creyente a vencer su lucha contra el pecado. Esa es la razón por la cual confrontamos a alguien, es para ayudarlo a vencer su lucha contra el pecado, ¿verdad? Hebreos 3, 12 y 13 dice así, mirad hermanos, no sea que haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos, ahí está la consejería, los unos a los otros, cada día, interesante, ¿no? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es muy fácil que todos nosotros, de alguna manera u otra, caigamos en el engaño de nuestro corazón pecaminoso. Por eso, Dios ha diseñado esto de los unos a los otros. Esa otra cosa que hablamos con este matrimonio, creo que también lo hablamos con ustedes también, el hecho de, es más fácil que otro vea y se dé cuenta de nuestras faltas que nosotros nos demos cuenta de nuestra falta. Y es más fácil que nosotros nos demos cuenta de la falta del otro que el otro se dé cuenta de su falta. ¿Por qué? Porque es cuando vemos un partido de fútbol. Cuando vemos un partido de fútbol nosotros tenemos todo el panorama y decimos, ¿por qué no la pasó para allá? Claro, pero el jugador está ahí y no tiene el mismo panorama que nosotros tenemos. Nosotros desde afuera podemos ver diferente las cosas. Bueno, por eso es que Dios ha diseñado esto de los unos a los otros, porque el otro puede darse cuenta de cosas de mí que yo no me doy cuenta. Y yo puedo darme cuenta del otro, de cosas que ese otro no se da cuenta que está cometiendo, que está errando. Y por eso es los unos a los otros. Y el endurecimiento del corazón viene por el engaño del pecado. El pecado va a hacer eso. El propósito del pecado dentro de nosotros es que nos endurezcamos contra Dios, producir un endurecimiento.
Seguramente vamos a llegar en un momento a hablar sobre el tema de las personas endurecidas y cuáles son las señales de que alguien se está endureciendo contra Dios, ¿sí? Cómo tratar, porque en realidad tenemos un mandato claro que nos miremos los unos a los otros, nos tengamos cuidado de observarnos, no andar como un policía, sino estar atento a mirarnos cómo nos comportamos nosotros y cómo estamos espiritualmente, porque caer en el endurecimiento del corazón por el engaño del pecado es uno de los estados límites, vamos a usar esa expresión, límites en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es medio difícil volver, a menos que la gracia de Dios sobre de una manera poderosa y sobrenatural. Es medio difícil volver del endurecimiento del corazón, hermanos. ¿Se acuerdan del rey Usías? El rey Usías que extendió su mano. Era un buen rey el rey Usías. Pero él quiso hacer algo, después de haber sido un rey muy bueno y que tuvo mucha fama y que tuvo un reinado fantástico. Pero él quiso hacer algo que no le era permitido hacer, que era ofrecer sacrificios en el templo. Y él entró porque estaba enorgullecido. El libro de los Reyes y las Crónicas dice que se enalteció su corazón. Y él dijo, ¿cómo yo? Yo puedo ofrecer sacrificio. Y entró y los sacerdotes le dijeron que no haga eso. Y él desafió a los sacerdotes y cuando extendió su mano para amenazar a los sacerdotes, la mano se le llenó de lepra. Y dice que estuvo leproso hasta el fin de sus días. ¿Y por qué estuvo leproso hasta el fin de sus días? Porque no se arrepintió. Pues si se hubiese arrepentido, sin duda que si Dios extendió su misericordia con Acab, que fue el peor rey que existió en la historia de Israel, y porque se humilló, Dios le extendió misericordia, ¿cómo no le iba a extender misericordia si Usías se hubiese humillado? Es difícil volver, hermanos, del endurecimiento del corazón. Y por eso esta advertencia en esta carta dice, miren que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que caiga en el engaño del pecado y se endurezca en su corazón. Y ahí hay un ejemplo del pueblo de Israel endurecido contra Dios en todo el camino del desierto. La confrontación, queridos hermanos, se enfoca en distinguir los engaños o los engañosos, argumentos del pecado, condenarlos y erradicarlos como lo que son, ¿sí? Erradicarlos como un engaño y un error. La gracia de Dios nos ayuda a eso, hermanos. Por eso es que uno se humilla delante del Señor y dice, Señor, gracias por tu misericordia, por ablandar mi corazón, porque es medio difícil reconocer en realidad que uno se equivocó o que uno está haciendo algo errado, ¿verdad? Pero solamente la gracia nos da la humildad suficiente, la de Cristo, nos da para que nosotros cuando alguien viene a corregirnos, nosotros podamos decir, tenés razón, la verdad, qué terrible, no me había dado cuenta que yo estaba actuando equivocado, ¿no? Bueno, de eso se trata la consejería y por eso es que es un gran trabajo, esto no es apretar dos botones y las cosas resultan enseguida, esto es un trabajo que lleva tiempo, ¿sí? Ayudar a alguien, dependiendo del error en el que está cayendo, el trabajo de consejería va a ser más extenso, más difícil que otros que capaz que es más rápido, más breve. Pero el asunto es justamente que la persona llega al punto de decir esto es un engaño, esto es un error lo que estaba decidiendo y erradicarlo, dejarlo y seguir la verdad de Dios, ¿verdad? Así que la batalla contra el pecado se libra, queridos hermanos, en el terreno de la mente. Si bien el pecado se manifiesta por actitudes y se manifiesta por acciones, en realidad la gran batalla contra el pecado, se libra en el terreno de la mente. Si nosotros podemos trabajar sobre las actitudes, decirle a alguien, no asumas esa actitud ante los padres, por ejemplo, con los hijos, no asumas esa actitud con tu mamá, con tu papá, corregir esa actitud. Pero adentro hay algo más que generó esa actitud. Y es llevarle, ¿por qué? ¿Por qué se levanta contra su mamá o contra su papá de esa manera, no? Bueno, ahí se libra la batalla contra el pecado en la mente. Y se gana esa batalla en la mente cuando la verdad de Dios se vuelve una convicción en la persona y nos mueve justamente a la obediencia, que eso es lo que Pablo dijo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí está la victoria de la consejería, cuando la persona determina obedecer. Y créame que como pastor, el trabajo de consejería es ese gran alivio, es esa gran paz
Cuando o estamos hablando personalmente o alguien al final, después de haber estado orando y envía un mensaje y dice, hice, pastor. Finalmente hice lo que me había dicho. Y me dice, wow, bien, victoria, obediencia a Cristo. De eso se trata. Porque la desobediencia genera dureza, ¿verdad? Bueno, ese es el propósito de la consejería, mover a la obediencia a la persona. Bueno, ¿cuáles son los engaños o los engañosos argumentos del pecado que intentan mantenernos en rebelión contra Dios? Porque eso es el propósito del pecado, mantenernos en rebelión contra Dios, siempre. Ese es el único propósito del pecado. Bueno, ¿cuáles son sus argumentos? Bueno, para responder esta pregunta, necesitamos ir al origen del mal en el mundo, que es cuando el pecado fue introducido en el huerto de Edén mediante los argumentos engañosos de Satanás. Por eso Génesis 3 comienza diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho en el huerto, ¿no? Bueno, así fue introducido el pecado en la vida de la humanidad a través de argumentos, engañosos argumentos, ¿sí? Nosotros debemos estudiarlos, vamos a dedicarle tiempo, vamos a mirarlos. Hoy vamos a dar pie a los primeros dos argumentos que utilizó Satanás aquí para engañar a Eva, ¿sí? El primero de los argumentos que utilizó Satanás en el huerto de Edén para hacer que Eva se rebelara contra Dios, podemos resumirlo en esta expresión, todo lo que dice ahí en los primeros versículos. Tú no necesitas a Dios para ser feliz. Ese fue el argumento que utilizó Satanás para engañar a Eva, para que le dé la espalda a Dios y se dedique a sí misma. Ese es todo lo que sucedió ahí en todo. El engaño era no te dediques a Dios, dedícate a vos. Esa es la idea, ¿sí? Pasar del teocentrismo al egocentrismo. Ese fue el gran propósito de Satanás aquí. Dios no el centro, sino tú el centro. Incluso es interesante que el engaño no era teme a mí, a Satanás como el centro, ¿no? El engaño era tente a ti mismo como el centro. Ese es el gran engaño del pecado aquí, ¿sí? Bueno, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo instaló esta idea en la mente y en el corazón de Eva de tú no necesitas a Dios para ser feliz? Bueno, le introdujo obviamente por medio del engaño de hacer quedar mal a Dios delante de Eva, ¿no? Versículo 1. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, todos sabemos esto. Si usted es alguien que ha escuchado muchas veces la enseñanza de la Escritura, habrá pasado por este texto más de una vez. Ya saben que lo que hizo Satanás fue sembrar dudas sobre la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Pero es algo más en realidad. Sembró dudas sobre la persona de Dios. Con que Dios te dijo, ¿qué fue lo que te dijo? No comas de todo árbol del huerto. Y ya sabemos que era inexacto eso, que era en realidad una mentira lo que le estaba diciendo. Dios no había dicho eso. Pero la idea era enfatizar un pensamiento, una idea. No, Dios te está privando de algo. Y de algo que te pueda hacer mucho más feliz de lo que sos ahora. Esa es la idea que estaba sembrando ahí. Dios es el que te está haciendo un problema para que vos te encuentres plena felicidad. Por eso le dijo, no, le puso el acento en la prohibición de Dios. Interesante eso que hizo Satanás ahí. Puso el acento en la prohibición de Dios. Bueno, la mujer corrigió lo que Satanás le había dicho, pero también con un error. Dice, la mujer respondió, versículo 2, a la serpiente, dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ese ni le tocaréis no lo dijo Dios. Dios dijo simplemente no comeréis. Eso es una añadidura que hace Eva. Y cuando hace esa añadidura Eva, se nota que ya había caído en el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque la idea de Satanás instalarla a Eva era Dios te está limitando para que seas feliz. Te está diciendo no a algo. Esa es la idea que quería sembrar Satanás en Eva. Y cuando Eva dice, sí, podemos comer de todo, y refuerza la idea del no con una mentira, porque Dios no dijo, no le tocaréis, significa que Eva ya se comió la idea. Ya asimiló la idea de que Dios me está privando de algo que me pueda hacer feliz a mí.
ella ya cayó acá en el engaño y está teniendo una perspectiva de Dios, un concepto de Dios completamente diferente del que habían tenido hasta ahora en el huerto, que Dios es bueno. Y hizo énfasis en lo que no le dio y dejó de lado lo que Dios le había dado. ¿Cuántas cosas tenían en el huerto? ¿Cuánto bien tenían en el huerto? Que daba testimonio de que Dios es bueno. Pero el engaño de Satanás la llevó a Eva y ahí comenzó el camino del egocentrismo, porque dijo, Dios te está privando a vos de tener mayor felicidad al prohibirte esto. Claro, tenía todo un mundo creado a la perfección para poder disfrutar de la bondad de Dios. Pero Satanás hizo foco en lo que no tenía, que era una sola cosa en realidad, que no tenía, para sembrar una idea diferente acerca de Dios. Y que ella empieza a descartar a Dios y empieza a pensar en sí misma, en lo que no tiene, y que supuestamente eso que no tiene la haría muy, muy feliz. Además sembró dudas sobre la persona de Dios, argumentando que era malo porque estaba privándola de una mayor felicidad, poniéndole limitaciones. Eva asimiló esa idea, distorsionando lo que Dios le dijo, ¿no? Y se focalizó justamente exageradamente en lo que Dios le había prohibido y pasó por alto todo lo que Dios le había dado. Sembró dudas, además, sobre la palabra de Dios, no solo sobre la persona de Dios, sino que sembró dudas sobre la palabra de Dios. Cuando responde Eva en versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, versículo 4, dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? Ahora siembra dudas sobre la veracidad de la palabra de Dios. Primero sobre la persona, después sobre la veracidad de su palabra. Dios dijo que vas a morir, no vas a morir, no es tan grave. Y noten este engaño de Satanás. Porque no termina ahí la idea, no moriréis, sino que, y ahí es la idea de Satanás, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa duda que siembra Satanás allí da lugar a una segunda idea, a un segundo engaño. El primer engaño es tú no necesitas a Dios para ser feliz. Hay algo más fuera de Dios que te pueda hacer feliz. No lo necesitas a Él. Allá puedes ser más feliz sin Dios. La segunda idea que le siembra Satanás es tú puedes ser feliz por ti misma. Esa es la segunda idea que le siembra aquí, segundo engaño. Cuando dice en versículo 4, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, vos vas a ocupar el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que hace Dios hasta ahora en tu vida? Bueno, Él te da todo. Él es la razón de tu existencia. Él es que te da felicidad. Él te provee de comunión. Bueno, todo eso vos lo podés lograr por vos misma. Seréis como Dios, o sea, no vas a precisarlo a Él, sino que vos podés lograr sustentarte a vos misma, ser feliz por tu propio esfuerzo sin Dios. Tú puedes ser feliz por ti misma, esa es la idea. Y ahí es el llamado egocentrismo. Es el llamado egocentrismo. Yo centrado en mí, buscando en mí mismo mi propia felicidad. De ahí nace el segundo engaño. Y ese engaño después se desarrolla y es la razón de muchas de nuestras conductas. Y de esto se trata la consejería, hermanos. Esto es la base de toda la consejería. De esto se desprenden todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados se desprenden de acá, de nuestro egocentrismo. Por nuestro egocentrismo tenemos celos, por nuestro egocentrismo nos enojamos por otro, por nuestro egocentrismo. Todo parte de acá. Analice cualquier pecado y va a terminar acá. Esta es la raíz de todos los pecados que nosotros conocemos. Esta es la raíz de todo en nosotros, de todas nuestras actitudes. Esta es la raíz y por eso entender esto es entender cómo tratar con las personas. Y cuando nosotros tratamos con otro, nosotros tratamos con nuestro propio corazón, es llegar al punto de darnos cuenta qué egoísta que fui. Y ponernos delante del Señor y decir, Señor, como dice David, examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el
¿sí? La idea más o menos de lo que quiso decir allí, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios determinaba que estaba bien y que estaba mal. Ahora no lo precisás a Dios para que determine que está bien y que está mal. Vos podés determinarlo, porque ahora vos vas a estar en lugar de Dios, vos lo vas a determinar que está bien y que está mal. Hasta ahora tú crees que Dios es lo que necesitas para ser feliz, pero Dios sabe que si te independizas de Él, tú eres lo suficientemente sabia y poderosa para ser plena sin tener que depender de Él y sin tener que sujetarte a Él. O sea, le sembró la idea de que Dios sabe que vos podés en realidad, pero Él es egoísta y no a propósito hizo esto, para que vos no te desarrolles como persona, para que vos no encuentres mayor felicidad. Te tiene como atado Dios ahí. Bueno, esa es la idea. Dios sabe que vos ¿sabés cómo vas a brillar sin Él? Bueno, esa es la idea de lo que está aquí, ¿no? Sembrando la idea de un egocentrismo terrible. Queridos hermanos, el propósito de Satanás era lograr que el ser humano, rechazando el teocentrismo en el cual vivía, en la creación, el diseño de Dios, caiga justamente en el engaño del egocentrismo, del teocentrismo pasa al egocentrismo y a la autoexaltación. Estas son las dos cosas que son las raíces de nuestro pecado. El egocentrismo deriva después inmediatamente en la autoexaltación, ¿sí? Todos estamos luchando en nuestro corazón pecaminoso con esto. Nosotros y nuestra autoexaltación. Buscamos reconocimiento de diferentes maneras, sentirnos valiosos, es lo que hemos hablado varias veces cuando hemos enseñado Corintios, ¿verdad? Estamos buscando sentirnos valiosos, que nos valoren. Vamos a mirar, por ejemplo, una ama de casa, son ejemplos que vamos a ir viendo después, que prepara la comida para su familia y que después que prepare, se esfuerce y todo lo demás, llega toda su familia y nadie le dice gracias. No solo que no le dice gracias, sino que tiene crítica sobre la comida. ¿Cómo se siente en su corazón esa mujer? ¿Y por qué se siente mal? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quienes no le dieron gracias o su corazón que está esperando reconocimiento y reivindicación de su valor como persona? Una de las cosas que a la gente le cuesta entender cuando miramos a Pablo o estos hombres que estaban ya casi completamente muertos en su ego, les cuesta entender cómo puede ser que no se inmuten ante la crítica, que no les importe que murmuren de ellos, que no les importe en realidad como Cristo, que estando en la cruz dice que menospreció el oprobio. ¿Cómo puede ser que haya menospreciado el oprobio? A mí me murmuran de mí, a mí, no, que yo le voy a decir todo. ¿Cómo puede ser que lleguemos a ese punto de que ya no nos importe eso? Bueno, se trata de esto, de nuestro egocentrismo y de nuestra autoexaltación, que tienen que ver con el pecado. Orgullo y egoísmo dominan todas nuestras actitudes. El gran trabajo del Espíritu de Dios es matar esas dos cosas en nosotros. Matar esas dos cosas en nosotros. No fuimos hechos para ocuparnos de nosotros, para pensar en nosotros, porque hay dos grandes mandamientos. Y los dos grandes mandamientos, uno es amar a Dios y el otro es amar a mí. Y no hay un tercero que diga que yo tengo que ocuparme en mí. ¡Qué tremendo! No lo hay. Pero el engaño de Satanás hace pensar que tú tienes que pensar en vos. Ese es el gran problema y gran engaño del pecado en el que domina esta cultura, que somos re egocéntricos, hermanos, pero mi corazón lo es. Y el corazón de todo pecador lo es. Y ese es nuestro gran problema. Es el que motiva muchas de nuestras actitudes, y fue lo que pasó aquí. Lo que vamos a ver seguidamente es cuando Dios los confrontó, cómo esto salió a la luz. Cómo su egocentrismo y su autoexaltación, su orgullo salió a la luz cuando fueron confrontados por Dios. Eso lo vamos a ver en próximas clases. Ha notado justamente allí que Satanás seduce a Eva justamente para que piense que en ella misma y no en lo que Dios le ha dado. No, fíjate, te falta esto y todo lo que tenía, hermano, tremendo. Ahora, noten aquí, queridos hermanos, solamente una cosa voy a decirles sobre esto ahora, después lo vamos a desarrollar. Qué tremendo es el poder del engaño. Qué tremendo es el poder del engaño. El contexto donde estaba Adán y Eva era el mejor contexto donde una persona puede estar. Tenían todo,
No había pobreza, no había una sociedad que diga la sociedad me empujó, no tuvieron papá y mamá que puedan decir fueron mis padres los culpables. No, no había nada de eso. Pero fueron engañados. Eso es para que nosotros no subestimemos el poder del engaño de nuestro corazón, hermanos, que es pecaminoso. No subestimemos el poder del engaño de nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice, engañoso más que todas las cosas y perverso es nuestro corazón. Y nosotros no lo conocemos, a tal punto que más de una vez caemos en el engaño de nuestro corazón. Esa es nuestra gran lucha. Decir, wow, qué tonto que fui, eso estaba mal. Lo que hace Satanás, queridos hermanos, es lograr que ella se vea a sí misma como víctima de Dios, ¿verdad? Te falta esto, Dios no te dio, no te deja esto. ¿Ves? Sos una víctima de Dios. Eso es el egocentrismo. Sos víctima de todo en contra tuyo. Todo es en contra tuyo. ¿Ves? En este huerto, todo en contra de vos. Dios está en contra tuyo, no te dio. La autovictimización, que es otra de los síntomas del problema del egocentrismo, ¿verdad? Logró que ella se ponga como víctima de Dios y de las circunstancias, y que necesitaba justamente revalidar su valor como persona. Si vos estás acá en este diseño que Dios puso para vos, es la idea de todo lo que Satanás habló con ella ahí, acá no vas a explotar todo tu valor como persona. Dejá a Adán, dejá a ese hombre, liberate de este matrimonio, porque eso es lo que pasó aquí, que no se lee en el detalle, pero que sí después se lee en capítulo 3 al final. La idea era liberarte de Dios y liberarte del diseño de Dios. Deja a tu esposo, date. Pensá en vos, en explotar todo tu potencial. Esa es la idea. La puso como víctima, como que se estaba perdiendo algo más de lo que Dios le había dado. Y el engaño la llevó a colocarse como el punto de referencia para evaluar todo en el mundo, ¿sí? En el mundo que la rodeaba. Ahora yo ya no medía el mundo en el que vivía partiendo de Dios, sino lo evaluaba partiendo de sí misma, ¿sí? Porque ustedes noten que después cambió su mirada de lo que sucedía en el huerto. Dice versículo 6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Todo eso, toda esa evaluación que hizo del árbol fue partiendo de ella misma. Ya no de Dios, sino de lo que ella percibía de acuerdo a cómo ella se sentía. Eso es lo que hace justamente el egocentrismo. Me pone a mí ahora en el lugar de Dios para definir y evaluar qué está bien y qué está mal. Y cómo yo me siento es lo que define qué está bien y qué está mal. Eso es lo que sucedió acá. O sea, se puso en el lugar de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros nos volvamos pequeños dioses. Nos pongamos en el trono que Dios debe estar. Ese es el problema serio del pecado. Que no es otra cosa que robarle la gloria a Dios, hermanos. Ese es el egocentrismo. Es terrible por eso. Y es duro, y es difícil, y es tan grave por ese sentido, porque le roba la gloria a Dios. Ser egocéntricos, que es lo que la naturaleza que todos tenemos, le roba la gloria a Dios. Y es por lo que Dios nunca va a quedarse quieto, no va a permitir que alguien robe su gloria, porque Él es único, no hay otro ser igual que Él. Y por eso es que no puede permitir que su gloria sea robada. Toda vez que estemos ante un proceso de confrontación, hermanos, estaremos viendo manifestaciones de egoísmo y autoexaltación, o sea, egoísmo y orgullo en las personas con las que estamos tratando, ¿verdad? Pero toda vez que nosotros caemos en algún pecado o en algún error o en alguna mala decisión, va a tener que ver con esto. Vamos a tener que aprender a autoevaluarnos y darnos cuenta que o esto fue por mi egoísmo o esto fue por mi orgullo, sino por las dos cosas muchas veces, ¿verdad? Ese va a ser el tema. Hablar de esto es como acercarse a una persona con una enfermedad terminal y estar hablando de esa enfermedad. No es nada lindo, ¿verdad? Pero es necesario para tratar con esa enfermedad. El Evangelio, queridos hermanos, es interesante que cuando llega el Evangelio,
se dirige directamente al centro de la problemática que surgió allá en el huerto de Edén y ataca el engaño del pecado en su esencia diciendo ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, muera, es la idea de esa cruz, y siga a Cristo. No se siga a sí mismo, siga a Cristo. Y cuando vamos a hacer consejería, nosotros vamos con el Evangelio. No vamos a sobarle el lomo a las personas. Si le bueno, está bien, te comprendo, está bien que vos desobedezcas. No, mirá, morí a eso. No sigas esa idea. Esa idea te lleva a la destrucción. Morí a vos. Nosotros debemos ayudar a las personas a morir a ese egocentrismo, a morir a ese orgullo, pero por medio del Evangelio. Es muerte para vivir, pero para vivir para Dios, para dejar de vivir para nosotros. La cultura, dominada por la corriente de este mundo que es satánica, lo que te impulsa es a vivir para ti. El Evangelio te dice, no vivas para ti, vive para Dios. Y es ahí donde vas a encontrar plenitud de vida, gozo verdadero. Todos sabemos que el egocentrismo produce mayor amargura. Pensaba en Juan capítulo 3 cuando Cristo dice, la carne produce carne, más pecado. Pero es el Espíritu de Dios el que produce vida. Someternos a Él es experimentar la vida verdadera. En consejería hacemos esto, derribar este argumento y los que vamos a mirar nosotros de autoconmiseración, de autojustificación, que son todas las manifestaciones del egocentrismo, para derribarlos, ser librados de todos esos pensamientos y someternos al pensamiento del Evangelio de Cristo, que Él en carne propia nos mostró que ese es el camino de la verdadera felicidad. Cuando Cristo vino nos mostró cómo realmente es el diseño de Dios para el ser humano, que fue un siervo. Y esa es la verdadera felicidad del ser humano, ser siervo de Dios, no viviendo para nosotros, sino para el Señor. Eso cambia completamente nuestra vida. El día, hermanos, que podamos salir de nuestro egocentrismo, cuando podemos salir de nuestro egocentrismo, nos damos cuenta qué paz que tengo, qué esclavo que era. Hay momentos, termino con esto, hay momentos en que Dios trata con el creyente, marcando como una posta que hace un cambio rotundo en su vida espiritual. Lo pone en una crisis tal, porque Dios no puede permitir que el creyente siga viviendo para sí mismo. Nos pone en una crisis tal y nos encierra en una situación que ¿por qué me hace pasar por este dolor tremendo? Hasta que uno entiende que es para matar tu ego, es para matar tu orgullo. Necesito humillarte para que disfrutes de mí. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hizo Dios acá en la consejería que vamos a mirar en Génesis 3. Para que ellos puedan disfrutar de Dios. Lo que hizo Satanás con este engaño es privarlos a ellos de disfrutar de Dios en plenitud. Dedícate a ti, piensa en ti, y lo privó de disfrutar de algo mejor que ellos mismos, que es Dios. Es tremendo el engaño del egoísmo, hermanos. Pensamos que dedicarnos a nosotros es, wow, sí, esto es lo que quiero para mí. No, te estás privando de lo mejor que hay en la vida, que es Dios. Disfrutar de Él. Pero nuestro corazón engañoso nos priva de eso, nos hace pensar, no, eso no es otra cosa. No caigas en eso. Ríndete al Señor. Decide, si este mensaje sirve para algo, decide hoy dejar de vivir para vos, de pensar en vos. Y créame que cuando tú dejas de pensar en vos, Dios empieza a ser muy diferente en tu corazón. Amado Dios, oramos que tú obres para que la consejería en esta iglesia sea una consejería bíblica, centrada en ti y en tu gloria, centrada en tu persona, no en solucionar nuestros problemas, sino en exaltar la persona de Cristo dentro de nuestros corazones. Entendamos que de eso se trata en realidad, lo que tú has diseñado para que podamos ayudarnos mutuamente, para que podamos acompañarnos a tener una relación más estrecha y más profunda con Cristo. Que oramos que así obres, que nos capacites para ayudarnos mutuamente a ponerte a ti en lo más alto en esta iglesia. En nombre de Jesús.